Hola, buenos días a todos los amigos y amigas de la librería Monos de San Telmo. Estamos saliendo del CIRMA, de una presentación de un libro sobre antropología, banca, cambio climático, y que se llama El primer y el último banco. Básicamente aborda la temática de cómo las comunidades o las personas particulares pueden capturar el carbono que está en esa zona de desecho que realmente es donde vivimos, esa disposal area que realmente nos terminará pasando factura en algún momento. El libro, estuve hablando también con el autor, y el libro me parece una forma interesante de crear primero los antecedentes de la banca y de las políticas monetarias. Entonces comienza hablando de cómo se creó Fort Knox, cómo los bancos tienen esa forma de templos donde ellos guardan ese producto, la actividad minera y humana que tanto nos ha marcado y que nos seguirá marcando, no solo a nivel ambiental, sino también económico y humano, que es la explotación del oro. Utiliza antecedentes filosóficos como el Leviatán de Hobbes para hablar de soberanía, porque en realidad plantea la tesis de que ninguna soberanía nos va a poder defender del cambio climático, por lo tanto hay como una pérdida de soberanía, de esa intención protectora del Estado que durante el siglo XVI y siglo XVII pues inundó la filosofía política y la filosofía del derecho, hasta convertirse en un clásico, el libro de Hobbes, y crea conceptos de cómo las comunidades y las personas podrían capturar el carbono desde sus propios hogares, almacenarlo, darle un efecto de sacralidad, así como los primitivos banqueros del siglo XVIII, de la banca moderna del siglo XVIII y XIX, comenzaron a guardar el oro y a crear préstamos entre particulares, intermediando organizaciones religiosas. Por eso dicen que le llaman los Sunday Banks a esas organizaciones que fueron desarrolladas a partir de los préstamos interpersonales que se realizaban personas en una congregación religiosa los días domingos. Entonces plantea la idea de que, a pesar de que es algo muy estúpido sacar el oro de un sitio y llevarlo y guardarlo en Fort Knox o en los distintos bancos centrales como el de Inglaterra, en el que hemos estado viendo movimientos bastante interesantes, ahora que en la América Latina está muy de moda hablar del Caribe, cómo algunos países negocian mantener su oro o sacarlo del Banco Central de Inglaterra, y cómo eso juega en la geopolítica a favor o en contra de unos estados, por ejemplo el caso concreto de Venezuela. Entonces lo que plantea Gustav, investigador de Suecia, pero que ha trabajado bastante en la Universidad de Nueva York, es crear esa especie de sacralidad del carbón acumulado para que eso se pueda vender, se pueda crear una moneda a partir de eso. Estuve hablando con él y le hablaba de la intencionalidad con que también las empresas coloniales, cuando Marx habla en El Capital, en el primer libro del Capital, que fue el único en el que él estuvo completamente inmerso, de cómo se sacralizó el oro y posteriormente la deuda a través de lo que llamó el proceso de financiación colonial, que luego llamó deudocracia, cómo a partir del oro y cómo a partir hoy mismo, cómo a partir del oro se sigue creando dinero, aunque ya el patrón oro nos hayamos alejado de él bastante y básicamente haya más papel que oro en las reservas. Entonces se sacralizó el oro, se le dio todo el mundo le dio, hubo como una convivencia, una comunidad de valor, de darle valor al oro, hasta convertirlo en lo que realmente hoy. Ese patrón monetario, y es lo mismo que propone Gustav con el carbón, así como hay algunos estados también, principalmente las principales potencias
quieren hacer con la basura aeroespacial. Hay una área de tirar la basura en el espacio que también les termina pasando factura, porque si no se colecta vamos a terminarnos convirtiendo en un núcleo rodeado de basura espacial que tarde o temprano va a afectar no solamente pues las comunicaciones, sino pues la convivencia pacífica de todas estas principales naciones. Entonces, porque cada una de ellas tiene su política al respecto, hay una legislación al respecto, pero no todas las poblaciones del mundo tienen como el desarrollo tecnológico para poder incidir en esa recolección de la basura espacial. Y lo mismo que hablaba con Gustav, la población norteamericana con altos niveles de endeudamiento, quizás sería mejor que recolectar el carbón y crear una especie de moneda de eso y apoyar la lucha contra el cambio climático. Una medida muy interesante podría ser que esta sociedad altamente endeudada con los bancos privados norteamericanos puedan sentirse incentivada a recolectar ese carbón y al mismo tiempo que reducen sus deudas. Pero claro, también le comenté de algunas iniciativas como la iniciativa Yasuní TT que se llevó a cabo en Ecuador cuando investigaba sobre derecho constitucional económico y cómo dejar que el petróleo en las reservas, principalmente desde la Amazonía, no se explotara. Entonces, antes que generar el carbón y recolectarlo, quizás sería más importante lo que los ecuatorianos plantearon en ese momento, que era no generar ese carbón, no explotar ese petróleo, y que las principales potencias del mundo financien los presupuestos y financien los programas de educación, de servicios públicos, los programas estatales que estas comunidades necesitaban y que por eso estaban recurriendo al petróleo, a la explotación del petróleo para poder satisfacer esas necesidades básicas. Entonces, ¿cómo crear santuarios naturales de no explotación de recursos para no generar ese carbón y después no tener que estarlo recolectando? Obviamente, Gustav manifestó que no era una competencia en ese sentido, que básicamente se puede seguir peleando y se puede seguir luchando en esa área, al mismo tiempo que se puede seguir luchando en la área de recolectar el carbón flotante que nosotros tenemos y que hemos generado como sociedad, y que hay unas sociedades que están generando más que otras, como el caso de Estados Unidos, Rusia, China, Europa, pero que lamentablemente a largo plazo terminaremos sufriendo todos. En ese sentido, más ahora que los países están saliendo de los tratados de no proliferación nuclear, los países no están cumpliendo los acuerdos de París respecto de la no generación de gases de efecto invernadero, reducir esas generaciones, pues no vemos nada diferente de cómo estas nuevas potencias emergentes económicas, como el caso chino, por ejemplo, estén haciendo algo diferente al respecto. En el caso de Nicaragua se le están dando concesiones de grandes territorios para explotación de oro. Nada raro en lo que ya se hacía en el siglo XIX con Norteamérica, y nada raro en lo que se hubiese hecho también con los rusos y lo que se hizo durante la colonia con los españoles. Entonces estamos en esa dinámica neocolonial todavía, de la que no hemos salido, de la que ahora hay una nueva amenaza, de la que todos somos conscientes, que es la del cambio climático, y que este libro del que le estaba comentando, pues trata de dar una respuesta a esa dificultad, a ese problema que enfrentamos como humanidad desde la antropología. Ese era el resumen más o menos, rápido, a bote pronto, caminando del CIRMA para la Casa Herrera a un encuentro con líderes mayas de Guatemala que les quería compartir. Lamentablemente no he leído el libro, me gustaría leerlo junto con otro libro de un antropólogo económico que ha fallecido, David Graeber, sobre 5.000 años de deuda, la historia de la deuda y sus repercusiones en la humanidad. Son dos libros que yo recomiendo leer, aunque no los he leído, pero sí he leído mucha sinopsis. He estado en sus presentaciones, en este caso, y en la de David Graeber pues he leído algunas recensiones sobre su vida, sobre su obra, y este libro pues no lo he terminado completamente, pero sí lo he hojeado, el del tema de la deuda, porque al final la deuda, el oro, la deudocracia, las políticas monetarias, las políticas de endeudamiento público
de poca transparencia del endeudamiento público sobre un patrón oro ya fenecido casi desde después quizás de la Segunda Guerra Mundial, y todo el mundo anda detrás del oro buscando cómo tener más en sus reservas para poder llevar a cabo sus macropolíticas monetarias sin quedarse básicamente en ser estados emisores de papel moneda que en realidad no tienen ningún fundamento luego en sus reservas federales y en sus reservas centrales o en sus bancos centrales. Muchas gracias por el tiempo prestado y seguimos en el Congreso. Saludos.